Continuamos en el marco del ciclo de conferencias Democracia y Religión en México, y es el turno de la primera mesa integrada por el doctor Bernardo Barranco Villafán y el doctor Roberto Blancatel Pimentel, quienes en esta ocasión debatirán acerca del tema Democracia y Religión, el debate desde el constitucionalismo, para lo cual cedo el uso de la palabra al doctor Luis Raigosa Sotelo, quien se desempeñará como comentarista y moderador en la presente mesa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, conferencia, debate extraordinario, anticipo, por las personalidades que están aquí por intervenir el día de hoy. Democracia y religión es el tema que corresponde tocar en este momento y lo desarrollarán el doctor Roberto Blancarte Pimentel y el doctor Bernardo Barranco. Quienes están aquí, no sé si hacer, bueno, haré la presentación de una vez. Se ha convenido que presente en primer lugar su participación el doctor Roberto Blancarte. Leo rápidamente las notas de su bibliografía que tengo a la mano. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia y Civilizaciones, tiene el doctorado en Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones, presidente del Comité de Investigación de Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de Sociología, fue consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede, fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Por su parte, el doctor Bernardo Barranco es sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo también por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, ha sido consejero electoral del Instituto Electoral aquí en el Estado de México, director general de la Fundación Vamos, FDS, presidente ejecutivo de Procura y editor de la sección Responsabilidad Social Empresarial del periódico El Economista. Actualmente es articulista de opinión en el periódico La Jornada y en Milenio del Estado de México y también conductor del Sacro y Profano, del programa Sacro y Profano de Canal 11. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el doctor Roberto Blancarte Pimentel. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y muchas gracias a los organizadores de este ciclo, en particular al magistrado Juan Carlos Silva Daya y a todos sus colegas que nos invitaron esta mañana. Bueno, voy a leer unas frases, un parrafito, sobre el tema de la religión. Y dice así: el mundo es cada vez más un lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión. Somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Esto nos urge estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología o un sistema económico y al mismo tiempo proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las personas, requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar. Y eso, aunque ustedes crean que yo lo inventé, en realidad lo dijo el Papa Francisco. Así que toda esta cosa en contra de la religión, o que parece un discurso antirreligioso y que al final habla de equilibrios, pues es parte de lo que está pasando en el mundo y parte de los conflictos con los que nos enfrentamos y de un necesario equilibrio entre la verdad y las libertades. Yo creo que ese es el conflicto principal al que se enfrentan las sociedades modernas y que nos ha costado mucho trabajo encontrar precisamente el equilibrio, que es un equilibrio personal, es un equilibrio institucional, es un equilibrio entre los sistemas. Se habla mucho de libertad religiosa, de laicidad, pero la verdad es que son conceptos que no todo el mundo está de acuerdo en qué significan y hay múltiples maneras de adjetivar, por ejemplo, la laicidad.
Entonces, la laicidad, por ahí ya se mencionó, pues puede ser una laicidad positiva, lo cual implica que hay una laicidad negativa. Ya el solo hecho de mencionarlo así, pues tiene una connotación. Y eso es un concepto que se ha manejado también de manera política en muchas ocasiones. Yo tengo un colega, Jean Bouvereau, de Francia, que era el que presidía la cátedra de laicidad en la Sorbona, y él escribió un libro precisamente para criticar esta visión de laicidad positiva que el presidente Sarkozy quiso imponer, y que era una visión muy particular de laicidad, que más bien era con una postura más bien conservadora, en la que no todo el mundo estaba de acuerdo, y escribió un libro que se llamaba así, La laicidad explicada a Monsieur Sarkozy y a sus asesores. Y es un libro muy simpático porque los pone realmente, digamos, como cualquier profesor puede poner a un asesor de gobierno que no necesariamente tiene esa especialidad. Estuvimos platicando sobre el tema de la laicidad y la libertad religiosa, y se habló del punto de la separación. Y el problema es que cuando hablamos de separación a veces no identificamos exactamente cuáles son las concepciones filosóficas que están detrás de eso y qué implica en términos de nuestra gestión como sociedad. Porque cuando se habla de separación, estamos pensando en separación Estado-Iglesias, y estamos pensando en separación entre religión y política, que son separaciones que todos sabemos que no son absolutas, porque pues siempre hay puntos de contacto entre la religión y la política, entre el Estado y las iglesias, pero también hay un principio de separación que se extiende y que es central para entender nuestra vida como sociedad, que es la separación entre lo público y lo privado. Y voy a dar dos ejemplos de por qué es central y por qué entender esto nos permite posicionarnos mejor frente a estos temas. Yo siempre doy un ejemplo completamente hipotético para explicar por qué es importante la separación entre la función pública y las creencias personales. Imaginémonos que un testigo de Jehová llegara a la presidencia de la República. Es una cuestión completamente hipotética porque los testigos de Jehová no le entran a la política, rechazan a la política, y por lo tanto nunca va a haber un testigo de Jehová presidente. Pero imaginémonos hipotéticamente que llega un testigo de Jehová a la presidencia de la República y dice: como yo soy testigo de Jehová, a partir de mañana todos los hospitales públicos tendrán prohibido hacer transfusiones de sangre. Obviamente habría una rebelión inmediata de todos los demás que no estamos de acuerdo con esa visión, con esa creencia religiosa, y le diríamos: oye, no, mira, señor presidente, si tú quieres que no te hagan transfusión de sangre, pues tienes todo el derecho a título personal, pero tú como presidente no nos lo puedes imponer a nosotros, ¿no? Bueno, eso que nos parece obvio, no se lo decimos a un presidente católico. Porque si un presidente católico, como hemos tenido, dice: yo estoy en contra del aborto y por lo tanto voy a pedirle a la Procuraduría General de la República que se oponga a las medidas de aborto en este país, y le voy a presionar al de la Comisión de Derechos Humanos para que se oponga a la despenalización del aborto, está haciendo exactamente lo mismo que nosotros criticaríamos de un testigo de Jehová si pretende precisamente involucrar sus creencias personales en la cuestión pública. Pero como estamos acostumbrados a que este país es mayoritariamente católico, lo que hacen los gobernantes, ya no digamos el presidente, los gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, desde una postura personal,
y mediatizando de esa manera la función pública, nos parece normal muchas veces, y muchas veces hasta se justifica, pero es completamente digamos, algo que genera problemas para la vida pública. La vida política, la discusión que había hoy en la mañana tiene que ver con los partidos, las posturas, y lo primero que habría que ver es si los partidos son una institución pública, si son parte del Estado, como todas las instituciones políticas. Muchas veces en las definiciones que damos del Estado, las definiciones incluyen a los partidos políticos porque son instituciones de servicio público. Aquí las financiamos a los partidos políticos. Todo el financiamiento de los partidos políticos en México es financiamiento público, por lo tanto son instituciones públicas, por lo tanto lo que se haga en esos partidos sí nos importa a todos, y por lo tanto ese principio de separación también debería aplicar, y también aplica a los partidos políticos. O sea, hay que entender esto, porque si no, no entendemos por qué estamos a favor de una cosa o en contra de otra, ¿no? Para hacer un poco de publicidad, en el programa que tenía, ahorita está en veremos, con el cambio de rector de la UNAM, que se llama República Laica, invité a algunos dirigentes políticos a discutir antes de las elecciones, y llegó entre ellos invitado también el presidente del Partido Encuentro Social, que como todos sabemos tiene entre sus orígenes básicamente el estar formado por agrupaciones de evangélicos. No nada más evangélicos, pero básicamente surgió de ahí. Y el presidente del partido me dijo ahí en el programa, bueno, es que yo creo que los políticos tienen derecho a expresar sus opiniones religiosas y decir que son evangélicos, él estaba pensando, o católicos o lo que sea. Y yo le dije, a ver, pero si tú llegas a un puesto público, ¿vas a distinguir o no vas a distinguir tus opiniones personales, tus creencias personales de tu función pública? Ah, no, sí, yo la voy a distinguir. Entonces le dije, para mí lo que tú creas es irrelevante. Para mí lo que tú creas personalmente es irrelevante si es cierto que vas a hacer la distinción cuando llegues a la función pública. Y si vas a estar, o sea, si para ti es importante hacer esa distinción, como dices, entonces a mí qué me importa que tú seas evangélico, católico, testigo de Jehová. No tiene ninguna importancia siempre y cuando no lo vayas a meter a la hora de actuar políticamente. Entonces ahí va tomando lógica. ¿Por qué nosotros hacemos esa separación? Ahora, ahorita estábamos discutiendo, platicando sobre, pues sí, yo tengo muchos amigos y muchos colegas, muchas veces hemos discutido sobre, no, pues sí, los sacerdotes y los obispos y todo el mundo debería opinar y hablar de política y decir lo que sea, y no debería haber restricciones. Es una posición ultraliberal que se ve muy bien. Y entonces yo digo, a ver, sí es cierto, nadie debería tener restricciones. ¿Por qué no hacemos que también los generales opinen de política? Ah, no. Porque los generales son, ¿por qué? Pues es que tienen mando de tropa, pueden influir, no queremos que se metan en política. Ah, o sea que no es, ese principio no es tan general. Entonces sí podemos impedirle a algunos, mientras tengan mando de tropa, mientras estén en funciones, que no se metan en política electoral. Sí es importante hacerlo, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de una historia en donde queremos hacer esa distinción y donde decimos, sí, si tú te quieres dedicar, primero tienes que dejar tu mando de tropa, tienes que dejar el ejército y una vez retirado, puedes dedicarte a la política. Ahorita, hace poco, en unos días, en España acaban de tener un problema con un general que se anticipó y empezó a hablar de política antes de que su retiro fuera efectivo. Y claro, hay sanciones y todo. ¿Por qué? Porque pues hay un problema allí. Nosotros hicimos lo mismo con los ministros de culto, por razones históricas, por lo que ustedes quieran, pero nosotros decidimos desde hace más de 100 años que los ministros de culto no deberían de participar en política, no deberían de intervenir. Luego ya le bajamos. Antes eran durísimas las leyes y decían que no podían casi ni hablar. Pero bueno, ya dijimos, se pueden hablar y decir lo que sea, nada más que no se metan en política electoral, porque no,
de preferencia que no estén influyendo a su feligresía para que se meta a favor o en contra de un candidato. Yo en lo personal creo que no pasaría nada si lo pudieran hacer, en lo personal, porque creo que un sacerdote, en el momento que empieza a ser partidista, comienza a perder parte de su feligresía, porque obviamente no toda la feligresía piensa igual y muchos se irían. Pero el problema fundamental aquí es que nosotros estamos partiendo de un principio, que ese es un principio de separación, en donde decimos, mientras este señor tenga mando de tropa, mientras esta persona ejerza como ministro de culto, no debe de interferir en la vida política electoral. ¿Por qué? Porque es una distorsión entre muchas otras, como ya se dijo, que no nos sirve, que no sirve para nada, no les sirve ni a ellos y no es buena. Luego podemos pensar que eso no importa, pero digamos que eso lo definimos como tal. Y entonces dicen muchos, no, entonces es que eso va en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces le estás quitando derechos políticos a los sacerdotes. Y entonces la respuesta es no. Hay dos respuestas posibles. Primero, el ministro de culto puede incluso ser candidato, nada más tiene, así como el general con mando de tropa, tiene que dejar su ministerio con un tiempo de anticipación y entonces sí puede ser funcionario público o puede ser candidato. Puede incluso hablar de política y no hay ningún problema, de política en general, y ahí es donde hablan de aborto y todo, y que por supuesto ahí es donde tratan de influir sin necesariamente influir sobre directamente candidatos o partidos políticos. La otra cuestión es que no es una negación de derechos humanos, porque el primero que en ese sentido negaría el derecho humano de participar políticamente sería el derecho canónico de la Iglesia Católica. Porque el derecho canónico de la Iglesia Católica dice que los sacerdotes, a menos que les den permiso, no pueden participar en política electoral. Entonces, ¿el derecho canónico viola derechos humanos? No, ¿verdad? No, porque así son los derechos. Los derechos se inventaron para limitar las libertades de cada quien, para que todos podamos gozar de más libertades. Entonces, como que hay que entrar en esa lógica en la que uno puede no necesariamente tener una definición absoluta, pero para por lo menos entender por qué nos estamos posicionando en un lugar y por qué no en otro. ¿Por qué nos posicionamos en el principio de separación privado-público? Porque las religiones no se posicionan en ese principio. Las religiones hacen exactamente lo contrario. Las religiones lo que dicen es, no, tú como político tienes que actuar a partir de tus creencias religiosas y no les importa si eso afecta a derechos de otros. Lo que te están diciendo es, si tú eres un católico, debes actuar como candidato y como político católico. Si eso afecta a los derechos de los que no están de acuerdo contigo, a la iglesia no le preocupa. ¿Por qué? Porque a la que le preocupa es que haya congruencia, coherencia entre esos valores religiosos y políticos. Pero eso es exactamente lo contrario que lo que hemos construido en la modernidad. Porque en la modernidad, para tener las libertades que decimos y que cada quien pueda, si quiere, estar de acuerdo con las transfusiones de sangre o no, y cada quien pueda tener su posición respecto a ciertas políticas públicas en materia de eutanasia, de aborto, etcétera, tenemos que hacer una distinción entre las creencias personales y la función pública. Pero las religiones buscan exactamente lo contrario. No porque sean malas, porque la lógica de las religiones es, tú tienes que actuar toda tu vida a partir de tus convicciones religiosas. Y eso no funciona en la vida moderna, porque uno hace distinciones cuando se mueve políticamente, cuando se mueve económicamente, cuando hace una obra artística, no siempre está pensando a partir de concepciones religiosas. Estamos en un mundo secularizado precisamente. Ahora, ya, ¿cómo voy de tiempo? Ya me acabé, 5 minutos y apenas estoy en la introducción del tema. Entonces, pero yo ya sabía que me iba a... Yo creo que, a ver, para mí el tema además tiene que ver con cómo definimos la laicidad.
Obviamente hay una gran discusión sobre cómo se define la libertad religiosa y hay muchas maneras de entenderla y hay muchas maneras de definir la laicidad y de entender laicidades. Ya se dijo en la mañana, en realidad las laicidades se entienden no de manera completamente abstracta, sino a partir de las vivencias, de las coyunturas históricas nacionales, de las trayectorias sociales de cada pueblo. Por eso existe en Europa ese principio de, ¿cómo le llamaron? De margen de apreciación. ¿Qué quiere decir margen de apreciación? Que en Europa se dieron cuenta que hay trayectorias históricas, sociales, culturales completamente distintas y que los alemanes no le pueden imponer a los franceses su visión de laicidad y los franceses no le pueden imponer a los griegos su visión de laicidad. Hay una construcción de derechos humanos, pero cuando llega a un punto en donde hay un debate judicial, hay un límite a eso y es donde entra el margen de apreciación, que es simple y sencillamente dejar que la trayectoria específica nacional imponga de alguna manera el resultado. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos por qué nosotros hacemos las cosas aquí en México como lo hacemos. Hace, no sé, 2, 3 años llegó un profesor japonés a entrevistarme sobre la laicidad mexicana y no entendía nada, por supuesto, por qué hacemos las cosas que hacemos aquí. Hasta que le expliqué nuestra historia y le fui explicando por qué habíamos puesto cada una de las prohibiciones, incluso algunas que parecen como absurdas ahorita, como el de que haya partidos confesionales, que no pueda haber partidos confesionales o con referencias religiosas. Bueno, si uno no le explica la historia, pues no va a entender por qué llegamos a eso. Luego, si lo vamos a quitar o no, ya es otro tema, pero que tenemos que tener claro por qué, a partir de dónde estamos actuando. Si uno no entiende que para los franceses la república está ligada a la laicidad y que la república, el centro de la república es el sistema escolar, la escuela pública francesa, uno no entiende nada de por qué los franceses han hecho las leyes que han hecho y se han opuesto a todo lo que se han opuesto, con lo que yo personalmente estoy en desacuerdo porque me parece absurdo sus prohibiciones, a menos que entienda por qué se mueven ellos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y nada más para terminar, el tema de la laicidad y la cuestión electoral pasa por muchos lados, pero sobre todo pasa porque para mí el tema central de cómo definimos laicidad es a partir del cambio, de la transformación en la forma de legitimidad del Estado moderno. El Estado previo a la modernidad se legitimaba con cuestiones sagradas, con instituciones religiosas. Y el Estado moderno se legitima a partir de la soberanía popular. Esa transición en las formas de legitimación, de legitimidad de las instituciones políticas, es lo que hace que un Estado deje, digamos, de ser un Estado confesional, amparado, que existe porque está avalado por una divinidad o por una institución sagrada, porque por los reyes, ¿quién votaba? Nadie votaba, pero los reyes legitimaban su poder a partir de una consagración, es decir, de una legitimación sagrada. Cuando eso se elimina y pasamos a monarquías constitucionales y pasamos a repúblicas, tenemos una nueva forma de legitimidad, en donde la última fuente de legitimidad ya no es religiosa, sino es el pueblo. Y por lo tanto, por eso la laicidad está ligada al sistema democrático y por lo tanto, por eso nos preocupamos tanto porque haya una separación de elementos religiosos respecto a los políticos electorales. Si no, no vamos a entender por qué estamos prohibiendo eso. Y lo estamos prohibiendo porque precisamente en una democracia moderna, laica, y en una república laica como la nuestra, la forma de legitimidad democrática no puede ser más que una forma de legitimidad laica, que no tenga formas de legitimación sagradas o religiosas. Por eso nuestra preocupación. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.
Doctor Melagarte, muchísimas gracias. Doctor Bernardo Barranco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y también me sumo al agradecimiento para esta invitación y poder compartir, dialogar, intercambiar con ustedes un tema vital, crucial en la vida de la democracia del país. Y yo voy a centrar el foco de mi intervención a un tema que me ha venido preocupando mucho, y es el tema de la clase política mexicana. Hay una suerte de golpe de pasión religiosa que está cundiendo entre la clase política mexicana y me he estado preguntando por qué. Y los ejemplos abundan. Por ejemplo, cuando se anuncia la visita del Papa Francisco a México, hace unos días, de repente llamó la atención de que los congresistas querían que el Papa, a imitación de lo que hizo en Estados Unidos, que habló y dio un mensaje ante el Congreso, viniera y diera un mensaje en México en condiciones más o menos similares. Pero incluso hubo hasta disputa entre la Cámara Alta, la Cámara Baja, los senadores decían, no, lo internacional está con nosotros, y los otros correspondían. Y la verdad que sí, sorprendía, sobre todo con la tradición política que hemos tenido en este país, que el Poder Legislativo se esté disputando a ver quién le va a hablar el Papa al interior de su recinto. Y el argumento que decían ellos era, porque le decían, bueno, pues es un Papa. Y decían, no, es un jefe de Estado, viene en calidad de jefe de Estado. Yo recuerdo en 2002, y seguramente algunos de ustedes también, cuando vino el Papa, la última visita del Papa Juan Pablo II, ya llegó muy cansado, etcétera, Vicente Fox lo recibe, y también doña Marta, muy efusivamente, y se hinca y le besa el anillo. Y se armó un escándalo tremendo en todo el país. ¿Cómo es posible que un presidente se incline y tenga este gesto ante otro jefe de Estado? Gobernación salió inmediatamente al quite y dijo, no, es que el Papa no viene en una visita, no viene en calidad de jefe de Estado, es una visita pastoral. Y en tanto visita pastoral, el presidente, que es católico, lo único que está haciendo está externando y ejerciendo su libertad religiosa. Y por lo tanto es su líder, es su guía espiritual mayor en la iglesia y le da. Y ahora ese mismo grupo, llámese los panistas, están haciendo exactamente lo mismo, pero al revés. No, va a venir al Congreso, pero viene como jefe de Estado, no viene como una visita pastoral. Pastoral, visita de Estado, un jefe de Estado, un líder de la iglesia, es las dos cosas. No hay distinción si uno le pregunta al Papa o al Vaticano, pues sí. Ahora, lo paradójico es que los propios obispos decían, no conviene que el Papa vaya a hablar al Congreso. O sea, resulta un poco cómico que los propios actores religiosos le piden moderación a esta clase política. Bueno, en todo caso, la preocupación que quiero compartir con ustedes es que tenemos demasiados hechos en los últimos años en la que la mayor amenaza al carácter laico del Estado no es ya solo la intervención de la Iglesia Católica, sus actores, sino fundamentalmente la clase política mexicana. Y de todos los colores, no solamente el PAN, el PRI, etc. Hay un aspecto muy importante que podemos hablar de muchos casos. Esto estamos hablando de un caso de 13 años de distancia. Pero podemos hablar de muchísimos, tal caso de Carlos Abascal Carranza, que varias veces desafió incluso los principios del derecho, diciendo el derecho natural está por encima de cualquier otro derecho, o cuando prohíbe el libro de Aura, ¿no? que
que Carlos Fuentes le agradece porque fue la mejor promoción y se reeditaron 5 ediciones de manera continua. Tenemos el caso también de estos funcionarios que van más allá de los símbolos, como el caso del gobernador de Guadalajara, Emilio González, exgobernador, bien conocido como el gober piadoso, pero también como el gober etílico. La verdad no me consta nada, pero así le decían en su rancho. Por los millonarios donativos que estaba dando en la construcción de este templo de los mártires cristeros. Tan solo un cheque tenía más de 90 millones de pesos, en fin, eran cantidades importantes. Generó tal reacción entre la sociedad que recibió el gobernador esta iniciativa más de 6,000 demandas en contra de grupos de mujeres, de académicos, de grupos de homosexuales, de iglesias evangélicas. Decían, bueno, si el gobernador va a construir, está apoyando la construcción de un templo, ¿por qué a nosotros no? Pues está violando un principio de equidad. Se echó marcha atrás e incluso el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez entregó ese dinero. Y tenemos muchísimos casos. Están los gobernadores Duarte, los gobernadores que han entregado su obra y su trayectoria al Sagrado Corazón de Jesús en magnas obras, en magnas misas, ¿no? O Margarita Arellano, hasta hace poco alcaldesa en Monterrey, que también entregó con un fervor su corazón y su gestión a Cristo. Lo curioso, y ha habido muchos más, es que son funcionarios que están siendo señalados por faltas y por sospechas de alta corrupción. Duarte de Veracruz, digamos, es como el ejemplo más visible, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra clase política? ¿A dónde nos va a llevar la clase política en ese sentido? ¿Será que Santo Tomás Moro, el santo patrono de los políticos, ha sido muy efectivo en México y ha realmente hecho milagros con esta clase política? ¿No? ¿Será que la clase política mexicana de repente se reconoce como ardientemente religiosa? Sin embargo, estos arrebatos religiosos tienen consecuencias dramáticas, como por ejemplo el tema del 2009, cuando los políticos hacen un cambio, sobre todo en la concepción de vida, y permiten que se repenalice el aborto y que hay muchas mujeres que están en la cárcel. En 17 estados fue una especie de una acción concertada de todos los partidos. Y ahí ya tenemos una consecuencia. Otra que tenemos también es en 2011 frente al tema de la libertad religiosa, que hubo una reforma al artículo 24 y milagrosamente no salió el dictamen, estuvo a punto de salir de López Pescador, que reconocía la libertad religiosa de los padres a darle la educación que quieran a los hijos, con lo cual había la posibilidad de revertir el artículo 3º constitucional. Es decir, sí tiene consecuencias, no solamente son golpes de pecho o golpes de calor religioso, fervor, sino tiene consecuencias. Incluso la construcción de un partido evangélico como ese Encuentro Social refleja mucho esta flexibilidad con la que estamos abordando el tema de laicidad. Y hay que decirlo claramente, es muy probable que frente a otros países tengamos una laicidad rígida, incluso una concepción de laicidad radical, anticlerical diría, ¿no? Comparados con otros. Pero lo que ha dicho Roberto es muy claro, es decir, todo esta concepción de la laicidad, toda esta concepción se explica por nuestra historia. Es decir, nuestra historia nos marca que tenemos 3 guerras fratricidas, 3 guerras,
en donde ha habido esta lucha entre el poder religioso y el poder político secular. Y guerras muy sangrientas, la guerra de Reforma, la invasión francesa y la guerra cristera en el siglo XX. 2 siglos XIX y uno el siglo XX. O sea, no es gratuito esta actitud. Yo estoy cierto que el concepto de laicidad es un concepto dinámico, es un concepto que se va construyendo, pero tiene ciertos principios básicos. Uno de ellos es el principio de la libertad de creencias o la libertad religiosa. Es decir, uno puede, en sentido amplio, pero también en un sentido de la no creencia. Puede usted creer en lo que quiera o en lo que no quiera. Este es un aspecto que la laicidad del Estado protege. Una segunda es la equidad, es decir, la no discriminación por motivos religiosos. Y por lo tanto el Estado tiene la obligación de proteger las famosas minorías religiosas. Y uno tercero es la autonomía de lo político frente a lo religioso. Es decir, la no interferencia, así como el Estado no debe intervenir en la vida interna de las iglesias, así también las iglesias no deben intervenir en la toma de decisiones de Estado, en las tomas de decisiones en la política pública. Podrán incidir, podrán debatir, podrán dar su punto de vista, pero no determinar. Por lo tanto, entonces, estamos viviendo un proceso que a mí me preocupa, porque estamos en un proceso de una reconfesionalización de la clase política, preocupante, que muestra una ausencia de memoria histórica, sobre todo en las jóvenes generaciones. Muestra también una cierta laxitud en la comprensión, en la construcción de lo político, pero muestra también un cierto pragmatismo, donde la Iglesia Católica utiliza todo su peso, todo su lobby, pero como bien se ha señalado acá, no puede ser que haya una imposición de valores frente a una sociedad que tiene, que tiene leyes liberales y tiene una concepción de mayor equidad entre puntos de vista, pluralidad social, política, cultural, y hay una contradicción y una tensión frente a una mayor apertura y pluralidad. Hay también concepciones de una totalidad o de un pensamiento único que pesa. La clase política, hay que reconocerlo, vive uno de los momentos de mayor descrédito en la vida del país. Es más, las encuestas nos dicen que si comparan a un legislador con un policía de la esquina, la gente le tiene más fe al policía de la esquina. Es dramático. ¿Qué estamos planteando, qué estamos viviendo acá? Yo creo que hay una suerte de búsqueda de legitimidad también, de decir, bueno, los legisladores tenemos principios, tenemos valores, tenemos hasta fe, ¿no? Y en el caso del Papa, no es gratuito que se estén peleando el Papa, sino lo que está en el fondo es identificarse o quizá colgarse de el prestigio que está arrastrando a nivel internacional Francisco y mostrarle a México que tiene legisladores que conviven con esos principios. Otra hipótesis es el tema de una regresión conservadora, que a mí me preocuparía mucho. Hay una regresión conservadora en donde se ausenta la perspectiva histórica y en la perspectiva pragmática lo que importa es el resultado a corto plazo, es decir, lo que importa es el resultado electoral por encima de lo demás, es el posicionamiento del grupo, de la camarilla, del sector, del partido, y ven en la Iglesia un poderoso aliado. Yo creo es preocupante el que un sector trate de legitimarse o de amagos de legitimidad en valores religiosos, porque en su momento así lo hicieron las dictaduras militares.
Pinochet dio el golpe militar a nombre de una sociedad cristiana, de prevalecer un mundo cristiano. Por lo tanto, entonces, sí hay elementos preocupantes que ameritan efectivamente una mayor discusión de lo que es la laicidad, el papel de lo político, el papel de la clase política y lo religioso, y por eso eventos como este son importantes, para poner sobre la mesa, no soslayar, no ser tan laxos. Yo tuve una discusión con Pablo Gómez, que el Partido Comunista tenía la perspectiva de que los curas votaran, etcétera, ¿no? Muy liberal, ¿no? Y decirle, no, espera, hay una historia que está detrás. No por ser tan liberales podemos ser tan laxos y dejar que todo pase. Es decir, todo tiene una razón y todo tiene un sentido en nuestra historia. Entonces yo quisiera concluir señalando que repensar la laicidad significa ante todo crear espacios de reflexión y de discusión. Y que deben de ser absolutamente interdisciplinarios. No dejarles que los políticos, que se manejan sobre todo con intereses, absoluticen o capturen el debate. Tiene que haber académicos, y de los académicos historiadores, tiene que haber abogados, por supuesto que es muy importante, sociólogos y hasta teólogos también. Pero creo que estamos en un momento interesante de repensar la laicidad, ¿no? Y tratar de ubicar en sus diferentes momentos. A mí el ejemplo que se hablaba de la laicidad francesa hace un momento me llama la atención. Mientras aquí los sectores de iglesia conservadoras reivindican la libertad religiosa, diciendo, hombre, pues abrámonos, seamos más flexibles con las libertades, y la libertad religiosa es muy importante, las guerras ya pasaron, es cosa del pasado, en fin, no hay que reeditarlas. En Francia, esos mismos sectores conservadores de la iglesia reivindican una laicidad dura y radical frente al tema de los símbolos del Islam, por ejemplo. Entonces, ¿cómo plantear? Es decir, repensar la laicidad no significa acomodarla a los intereses de un grupo, sino significa tener una visión de Estado, una perspectiva histórica, no solamente ocurrencias o intereses de grupo, que puede ser académico, que puede ser un grupo político, etcétera, sino con una perspectiva mucho más amplia, de más alto y noble aliento, que es la perspectiva de nuestro proyecto de nación. Entonces, laicidad tiene que estar vinculado a un proyecto de país que desde nuestra especificidad mexicana tenemos que construir. Yo aquí termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardo Barranco. Muy bien. Yo creo que ha habido aquí un par de extraordinarias participaciones de nuestros dos magníficos ponentes y evidentemente a lo que ellos han dicho, de primero agradecer a la Sala Regional Toluca la realización de este extraordinario seminario bajo la presidencia del doctor Juan Carlos Silva Daya y con la participación, por supuesto, de sus magistrados y todos los integrantes de estas salas. Y es un tema de entrada pues extraordinariamente actual y muy debatible. Yo diré muy pocas cosas como comentarios sobre lo que he escuchado, si acaso un pequeño resumen y alguna cosa más. Primero celebro que sea centrado en dos temas, en mi opinión, el tema de la laicidad en México. Primero, en la necesidad de conservar ciertos principios que tendrían un soporte, debieran tener o tienen un soporte constitucional. Creo que el doctor Blancarte ha enfatizado el tema de las separaciones entre diferentes elementos que deben mantenerse separados y que históricamente se han dado de una cierta manera en nuestra historia. Habló de los conceptos de laicidad, el concepto de libertad religiosa, la necesidad de equilibrio y un conflicto entre verdad y libertades. Y recordando que históricamente nuestra humanidad ha sido pues una humanidad en la cual ha habido muchísimas muertes en nombre de Dios.
y que eso está atrás de nuestra condición, al parecer, de nuestra condición humana de violencia y fe, creencia y razón, quizá. Las separaciones a las cuales se refirió el doctor Blancarte entre las iglesias y el Estado, que enfatizando, claro, que hablar de las iglesias en México es hablar de la iglesia católica principalmente, pero no solo, con una paralela separación entre religión y política y con una quizá más amplia concepción entre lo público y lo privado. Con la necesidad de conservar estas separaciones como elementos fundamentales de la sociedad mexicana, que claro, nosotros podremos pensarlo, separaciones que deben estar, digamos, ancladas en normas jurídicas, en un orden jurídico, que eso nos acercará naturalmente a los temas que pueden, como más cercanos a los que se traten en la sede de un tribunal de derecho, un tribunal electoral. Esto es, quizá como se decía hace un momento, decían los señores participantes, es una perspectiva un tanto amplia, que tiene un aterrizaje de alguna cierta manera en un problema concreto que ha tocado el doctor Bernardo Barranco. Y el problema concreto que ha tocado el doctor Bernardo Barranco, si lo he interpretado correctamente, es que precisamente esas separaciones están difuminándose. Hay un problema actual en muchas actuaciones de muchos, particularmente como problema, digamos, serio, en expresiones de muchos políticos en funciones, y no solamente quizá de políticos profesionales de la política que quieren acceder a cargos públicos, sino políticos en funciones. Y creo que es básicamente en donde ha centrado el doctor Barranco la problemática, como él ve, de que se está difuminando, diluyendo estas necesarias separaciones en una sociedad como la mexicana, tan dolida, como se dijo, por 3 guerras. Yo creo que nos queda clarísimo, la verdad es que una de las cosas que yo pensaba inmediatamente, a pesar de no regresaría, completo la idea, a pesar de estas regresiones que se están teniendo, difícilmente, creo yo, es un comentario personal, que regresaremos a un Estado confesional. Estados confesionales tuvimos en varias expresiones constitucionales mexicanas. La historia nuestra es una historia ejemplar en esto. Nacimos como Estado confesional, así estaba el Plan de Iguala, así estaba el Tratado de Córdoba, así estaba la Constitución del 24, así estaba la Constitución del 36, así las bases orgánicas del 43. Estado confesional. El 57, ya lo sabemos, fue una expresión de separación de Iglesia y Estado de una cierta manera, de entrada insuficiente. Relatan los comentaristas del proceso constituyente del 56-57 que fue esa la sesión en donde se discutió la propuesta de establecimiento de la separación de Iglesia y Estado en 56-57. Relatan estos comentaristas que fue la sesión con más participantes en su debate y la que generó mayor debate, donde los puros se mostraban como confesionales casi, y los conservadores o los moderados, podríamos decir no conservadores, los moderados expresaban celos de cierta expresión liberal. Y sin embargo, lo único que se consiguió fue decir, pues de alguna manera se continuará con una especie de patronato. El gobierno, el Estado, regulará cómo serán las relaciones Iglesia-Estado. Fueron necesarias esas guerras, las 2 que menciona el doctor Barranco, esas 2 primeras, la guerra de reforma y la guerra de la intervención francesa, para finalmente incorporar en la Constitución a través de una reforma constitucional un poco extraña en cuanto a términos de formas de reformar la Constitución. Se reforma la Constitución incorporando leyes de reforma al texto constitucional. Le tocó a Lerdo de Tejada ser el artífice de esta gran reforma constitucional. Ya no le tocó a Benito Juárez, el gran líder de ese grupo. Y la guerra cristera que Jan Meyer sostiene de una manera muy interesante en su opinión, quizá el que mejor conozca esta etapa de la historia mexicana, la guerra cristera que en opinión de Jan Meyer es una continuación de la Revolución Mexicana porque el pueblo se levanta. Pero aquí el pueblo se levanta en contra del Estado, en contra de las instituciones de gobierno. Bueno, lo que es verdad es que en medio hay otros elementos, otras formas de
de sacar adelante de las relaciones Iglesia-Estado, después o de la mano o al lado de la guerra cristera, esa posición fuerte, anticlerical de Calles, y finalmente yo creo que el gran estadista Cárdenas, que establece una forma de relación Iglesia-Estado mucho más práctica. El Estado no aplica muchas reglas constitucionales que controlan a la Iglesia, pero al mismo tiempo apuesta por la educación como una forma de controvertir la perspectiva de creencia o de fe, enfatizar el tema de la verdad o de la razón como elemento de equilibrio frente a la presencia de la Iglesia o las iglesias en México. Bueno, son algunos breves comentarios sobre estas cuestiones que enfatizan la necesidad de, como creo que han sostenido nuestros presentadores, enfatizan la necesidad de tomar en cuenta la realidad histórica mexicana para discutir el tema del concepto de laicidad en nuestro medio, tomando en cuenta lo que ha ocurrido efectivamente en nuestro país. Agrego unas consideraciones mínimas que tienen que ver no con el tema de la construcción de la laicidad, sino el tema de la construcción de la laicidad en un punto jurídico y quizá más en el punto jurídico de la aplicación de estas cuestiones en un ámbito jurisdiccional electoral. Quizá un poquito más todavía, además de esta importancia de estas expresiones en lo electoral, el doctor Blancarte señalaba estas indebidas, peligrosas, temerarias actuaciones de políticos acercándose a expresiones religiosas en su contexto de servidores públicos. Este no es un tema electoral, ciertamente, pero sí es un tema que nos acercaría a discutir las cuestiones de responsabilidad de servidores públicos y la legislación aplicable al respecto. Excede el tema de lo electoral, al menos en esta parte, siempre y cuando no estamos hablando naturalmente de expresiones en actos electorales. Entonces esto me parece un punto a considerar. Y un segundo punto, quizá también pensaba en esta visita del Papa Juan Pablo II, de la próxima visita del Papa Francisco, si en su condición puede disociarse su condición, su característica, su investidura de jefe de Estado, de líder religioso. No sé si esto sigue siendo una discusión. He escuchado que alguna discusión se ha dado en Europa sobre esto, de la eventual conveniencia de desaparecer la condición de Estado al Vaticano. Quizá eso fuera un punto favorable para limitar las influencias del Estado Vaticano en estas cuestiones. Bueno, no comento más, la verdad es que hay muchísimas cosas muy valiosas en lo que han dicho nuestros comentaristas. Un último punto. Reconociendo que la laicidad es un principio constitucional, ¿cómo tratarlo jurisdiccionalmente? Si como un elemento, y en esto estoy recordando una reciente sentencia de la Sala Monterrey, más o menos reciente sentencia de la Sala Monterrey, me parece que el caso es de 2009, si admitirlo como un principio constitucional invocable directamente para determinar la calidad, la validez o no de una elección cualquiera, me parece que en este caso era una elección para un ayuntamiento, el efecto que puede tener es, como lo dijo una magistrada de la integración anterior de la Sala Monterrey, invocar directamente el principio de laicidad
y el incorporado correspondiente separación de poderes puede llevar a que sea fácilmente o más fácil decretar la nulidad de una elección, porque no supone elementos probatorios especialmente gravosos. En cambio, en esta sentencia que estoy rápidamente comentando, un caso en Coahuila, mencionarlo como una causal de nulidad por violación a un principio puede significar una exigencia de prueba mayor. No solamente que en un acto proselitista alguien lleve un estandarte de San Judas Tadeo, que fue el caso, en un único caso, a diferencia de otros casos previos, incluso en el caso en el que participó el magistrado Juan Carlos Silva Daya hace algunos años, en Tepoztlán, un caso de Tepoztlán, sino se requeriría esta otra perspectiva, no solamente probar que alguien ha llevado un estandarte en un mitin, en un acto electoral, y que esto violenta el principio de laicidad y de separación de Iglesia y Estado, sino que ha habido un acto generalizado, construido ex professo, con una influencia más o menos mayor en los posibles votantes que influyan en su actitud de neutralidad en materia electoral. Yo creo que para los tribunales es importante tomar en consideración un punto u otro, cómo se aborda un acto electoral donde hay expresiones de uso de símbolos religiosos, para en función de esto concluir determinando la nulidad de un acto, de una elección, o exigir pruebas mayores. Bueno, con esto último, aquí sí concluyo.